La iglesia de San Martín es un magnífico edificio ejemplar de la arquitectura española del siglo XVI. Está formada por una gran aula abovedada, 3 naves, 3 tramos y un presbiterio. La iglesia ha sufrido un lento proceso de asentamiento en el terreno arcilloso, que vino a provocar un hundimiento relativo de los pilares centrales y de la torre. La bóveda ha sufrido una gran deformación, debida al hundimiento y apertura de los pilares en que apoya. Al separarse estos entre sí, los arcos de la bóveda se estiraron y sus claves descendieron. Esto produjo un agrietamiento generalizado de la bóveda y una pérdida global de estabilidad, que podría haber llegado a la ruina en algún momento. La reparación de la bóveda habría de consistir, por tanto, en la elevación de esos arcos, en la que se recuperara una curvatura positiva para el conjunto de la bóveda. Para conseguirlo, se montó un resistente andamio, capaz de soportar las casi 40 toneladas de peso de la bóveda. Junto a él, una torre de control para efectuar la maniobra con seguridad desde fuera. Sobre el andamio, se dispuso un conjunto de 17 gatos hidráulicos, uno por cada clave de la estrella de la bóveda. Con esos gatos se irán elevando progresivamente los distintos grupos de claves, de manera que todo el conjunto asciende lentamente y con distinta altura en cada zona para conseguir la geometría pretendida. Se protegieron las claves con espuma para evitar daños en sus apliques de yeso tallado y policromado. Para cada clave se hizo una placa metálica circular articulada sobre el cilindro hidráulico, de modo que al subir girara y se adaptara a la nueva curvatura del arco. Las placas se ataron con travesaños metálicos siguiendo la traza de los nervios. Las uniones de placas y travesaños también se hicieron articuladas mediante pasadores, para permitir los mismos giros de adaptación a la nueva geometría. Además, a los taladros para los pasadores se les dio una gran holgura en la dirección del nervio, para permitir el alargamiento del travesaño, necesario para esa adaptación. Pues la nueva geometría de la bóveda requiere mayor longitud de desarrollo de todos sus arcos, así como una mayor superficie para sus plementos. De este modo, el conjunto de los travesaños y placas viene a formar un mecanismo dinámico. El movimiento de cada placa, accionada por un gato, elevará y estirará simultáneamente a todos los travesaños que llegan a ella. Poco a poco, todo el entramado se estirará a la vez que asciende. Sobre el entramado metálico se dispone un entablado de madera para la protección de los plementos. Cuando se efectúe la maniobra de elevación, sufrirán un agrietamiento generalizado que podría provocar la caída de alguna porción. El entablado ha de servir para impedirlo. El conjunto forma una cimbra completa de la bóveda capaz de sostenerla y levantarla. Los cilindros hidráulicos se conectan mediante manguitos a un grupo de presión y un sistema de maniobra a través de llaves situado en la torreta auxiliar. Se dispone una llave por cada gato, de manera que se puede actuar individualmente sobre cada clave de la bóveda, elevándola o, eventualmente, descendiéndola durante el proceso de recolocación. Todo el entramado se mueve, pues es todo él un mecanismo coherente. Esto obliga a efectuar la maniobra muy lentamente, moviendo cada placa poco a poco, en sucesivos ciclos que afectan a todos los gatos ordenadamente. Se lleva un control minucioso de la elevación, midiendo constantemente la altura de cada cilindro hasta llegar a la posición final marcada en el proyecto. Tras cada ciclo de elevación, se asegura la posición de la bóveda mediante puntales auxiliares que se aprietan sucesivamente. Sobre la bóveda, los plementos se agrietan según lo previsto.
Una vez conseguida la posición buscada, se repara la bóveda poco a poco, recolocando las dovelas, sellando las grietas creadas e introduciendo cuñas en los arcos para ganar la longitud de desarrollo necesaria. Se sustituyen las partes dañadas por nuevas piezas de cantería iguales a las existentes. Siempre con el cuidado de reparar los arcos dovela a dovela, pieza a pieza, de manera que su funcionamiento estructural vuelva a ser el original, sin rigidizar la traza del arco. El arco resultante de la reparación debe ser igual de adaptable, pero con una geometría que le vuelva a dar el mismo margen de deformación que tuvo, por si en el futuro los muros y pilares siguen moviéndose. La clave central se ha levantado 40 centímetros, la mitad de lo que se había hundido históricamente, evitando así destruir totalmente la cohesión material del conjunto, lo que habría sucedido si se hubiera elevado hasta su posición original. Por fin se retira la cimbra, dejando los arcos en el aire, funcionando por sí mismos nuevamente. La bóveda se repara completamente en su trasdós o parte exterior, cubriéndola con una torta de mortero de cal muy flexible que acompañará a la bóveda en sus futuras deformaciones, sin impedirlas. En su intradós o cara interior, las dovelas están perfectamente reintegradas y sus juntas bien retacadas. Las grietas del plemento se sellan con morteros de cal similares a los antiguos, con el mismo criterio de mantener la flexibilidad de la estructura. Los nervios aparecen con las curvaturas buscadas y la bóveda bien trabada en su conjunto. La iglesia de San Martín se puede considerar estabilizada estructuralmente, recalzados sus cimientos, consolidados sus muros y reparadas las bóvedas más dañadas.